Mi nombre es Caín, y mi historia comienza en los inicios de la humanidad, en un tiempo donde todo era nuevo, puro y desconocido. Fui el primer ser humano nacido de otros humanos, hijo de Adán y Eva, quienes caminaban con Dios en el jardín del Edén antes de la caída. Ellos me hablaron de aquel paraíso perfecto, de la paz y la abundancia que reinaban allí, hasta que desobedecieron el mandato divino. Por una fruta, por un deseo de ser como Dios, fueron expulsados de aquel lugar que nunca conocí, pero cuya sombra seguía marcando nuestra existencia. Adán y Eva, mis padres, cargaron con el peso de su error, enfrentando un mundo hostil donde el trabajo y el sufrimiento eran parte de la vida cotidiana. En este nuevo mundo, fui concebido, el primero de su descendencia. Desde pequeño, ellos me enseñaron sobre Dios, sobre el bien y el mal, pero también sobre la amarga realidad de la caída. Mi hermano Abel nació después de mí, y aunque éramos hijos de los mismos padres, nuestras diferencias se hicieron evidentes desde el principio. Abel era un pastor, un hombre sencillo, dedicado al cuidado de las ovejas. Yo, por mi parte, me inclinaba hacia la tierra, cultivándola, trabajando el suelo que Dios había maldecido por el pecado de mis padres. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios al Señor, yo llevé lo mejor de mis frutos, pero Él no los aceptó. En cambio, se complació en la ofrenda de Abel, las primicias de su rebaño. La decepción y la envidia comenzaron a crecer dentro de mí como una llama incontrolable. Dios me advirtió: si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta, te acecha, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, no escuché. Mi rabia me cegó, y un día llevé a Abel al campo. En un acto que no puedo justificar, lo maté. Sentí el peso inmediato de lo que había hecho. Dios me enfrentó y me preguntó: ¿dónde está tu hermano? Mi respuesta fue amarga: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Ese momento cambió todo. Dios me maldijo, pero también me protegió con una marca para que nadie me matara. Mi destino era vagar, alejado de mis padres y del lugar donde crecí. Así comenzó mi camino hacia la tierra de Nod, donde enfrentaré uno de los mayores misterios de la humanidad. Pero antes de hablarte de ello, déjame contarte sobre el destino que cargué y el precio de mi rebelión. El eco de lo que hice a mi hermano Abel resonaba en mi mente como un tambor interminable. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho, y tampoco podía ocultarlo de Dios. Su voz me alcanzó como un trueno: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En ese instante, entendí que había roto algo más profundo, que mi relación con Abel había violado el equilibrio que Dios había establecido en la creación. Mi castigo fue severo y justo. Dios me dijo que la tierra que trabajaba con tanto esfuerzo no volvería a darme frutos, y que sería un vagabundo, alguien sin hogar, sin raíces, condenado a errar por el mundo. El miedo me consumió. Pensé: cualquiera que me encuentre, querrá matarme. Pero entonces, algo inesperado sucedió. A pesar de mi pecado, Dios mostró misericordia. Puso una marca en mí, una señal para que nadie se atreviera a matarme, porque quien lo hiciera sería castigado 7 veces más. Fue un recordatorio constante, grabado en mi carne, de que aunque estaba desterrado, Dios no me había abandonado por completo. Con el corazón pesado y la culpa quemándome por dentro, partí hacia la tierra de Nod, al este de Edén. Nod, un lugar cuyo nombre significa errante, reflejando mi nuevo destino. Allí, lejos de mis padres, lejos del recuerdo de Abel, tuve que construir una nueva vida. Pero la soledad era insoportable. Cada paso que daba en esa tierra me recordaba lo que había perdido. ¿Cómo puede alguien empezar de nuevo cuando su pasado lo persigue como una sombra? Aún así,
la misericordia de Dios me permitió algo inesperado. Encontré compañía, una esposa. Este encuentro siempre ha sido motivo de preguntas. ¿De dónde vino ella? ¿Era una hija de Adán y Eva? ¿O había más humanos en el mundo que no conocemos? No puedo responder con certeza, pero lo que sí sé es que ella se convirtió en mi compañera en medio de mi destierro, y juntos comenzamos a reconstruir lo que parecía perdido. En la tierra de Nod, mi historia tomó un giro diferente. Aunque el peso de mi pecado seguía conmigo, encontré un propósito: edificar una ciudad para mi hijo Enoc. Sin embargo, mientras construía, no podía evitar preguntarme, ¿es posible que de mí, un asesino y un desterrado, surja algo bueno? Pero para entenderlo, primero debes conocer el enigma de mi esposa y cómo las hijas de Adán y Eva jugaron un papel crucial en los inicios de la humanidad. Es ahí donde comienza el siguiente capítulo. En la tierra de Nod, un lugar árido y desolado, encontré algo que nunca esperé: una esposa. Su llegada a mi vida siempre ha sido un misterio, tanto para mí como para quienes han contado mi historia. ¿De dónde vino? ¿Quién era? Las preguntas son muchas, pero las respuestas, pocas. Lo que sí puedo decirte es que su presencia marcó el inicio de algo nuevo en mi vida, un destello de esperanza en medio de mi destierro y culpa. Muchos han especulado sobre su identidad. Algunos sugieren que era una hermana o pariente cercana, nacida también de Adán y Eva. Sé que esto puede sonar extraño para ti, pero debes recordar que en esos primeros días de la humanidad, toda la raza humana provenía de una única pareja. La misma escritura lo menciona: Adán vivió cientos de años y tuvo muchos hijos e hijas, Génesis 5:4. Era necesario que los primeros hombres y mujeres formaran familias entre ellos para cumplir el mandato de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, Génesis 1:28. Otros han planteado ideas diferentes, más allá de lo que conocemos del Génesis. Algunos dicen que quizás Dios creó a otros humanos aparte de mis padres, Adán y Eva. Después de todo, el texto bíblico no siempre cuenta cada detalle. Su propósito no es satisfacer nuestra curiosidad, sino revelarnos la historia de Dios con la humanidad. Pero esta teoría, aunque intrigante, contradice lo que aprendí de mis padres, que ellos fueron los primeros y únicos en el Edén. También están las tradiciones y relatos extrabíblicos que especulan sobre los posibles nombres e historias de mujeres como mi esposa. Algunos dicen que su nombre era Abán, una hija de Adán y Eva mencionada en textos no incluidos en las Escrituras, como el libro de los Jubileos. Aunque estas narraciones no forman parte de la Biblia, muestran cómo generaciones han intentado dar sentido a este enigma. Lo que puedo decirte con certeza es que, sin importar quién fuera, ella fue mi compañera en la tierra de Nod. A su lado, comencé a construir algo que nunca creí posible: una familia, un legado. Nuestro hijo, Enoc, fue el primero de muchos, y en su nombre edifiqué una ciudad. Sin embargo, cada ladrillo que levantaba era un recordatorio de mi pecado y de la marca que llevaba conmigo. ¿Era justo que yo, un hombre desterrado y maldecido, tuviera la oportunidad de formar una nueva vida? Esa pregunta me persiguió durante mucho tiempo. Pero quizás la respuesta no está en mi justicia, sino en la misericordia de Dios. Con mi esposa y mi descendencia, comenzó el surgimiento de una nueva civilización. Pero para entender este legado, es necesario hablar de quienes quedaron en el olvido: las hijas de Adán y Eva, quienes también jugaron un papel crucial en los inicios de la humanidad. Esa es la siguiente parte de mi historia. Cuando piensas en los primeros días de la humanidad, es probable que nombres como Adán, Eva, Caín y Abel ocupen tu mente. Pero hay quienes han quedado en las sombras de esta historia: las hijas de Adán y Eva.
Aunque sus nombres no se mencionan explícitamente en las escrituras, ellas existieron y su papel fue esencial para el desarrollo de la humanidad. Sin ellas, mi historia y la historia de la civilización simplemente no habría sido posible. Mis padres vivieron muchos años, más de 900 según lo que la escritura relata, Génesis 5:5. En ese tiempo, tuvieron muchos hijos e hijas. Es lógico pensar que las hijas nacidas de Adán y Eva jugaron un papel crucial en la multiplicación de la humanidad. Ellas no solo fueron esposas y madres, fueron las encargadas de transmitir las primeras enseñanzas, de cuidar a los pequeños, y probablemente de sostener la vida cotidiana en una época de comienzos. Y sin embargo, sus nombres e historias no aparecen detallados. Quizás te preguntes, ¿por qué? En el contexto del tiempo en que las escrituras fueron escritas, las genealogías se centraban en los hombres, quienes eran vistos como los portadores del linaje y la herencia. Esto no significa que las mujeres fueran menos importantes, significa que sus historias, aunque no escritas, están implícitas en cada generación que surgió después de ellas. Sin las hijas de Adán y Eva, no habría descendencia, no habría civilización. Yo mismo me casé con una de estas hijas, aunque la escritura no la menciona directamente. Su papel fue mucho más que el de mi compañera. Ella representó una esperanza en medio de mi destierro, una forma de redención que Dios permitió para que no me quedara solo en la tierra de Nod. Al dar a luz a Enoc, ella continuó el mandato divino de fructificar y multiplicar. Es triste pensar cómo sus nombres se han perdido en la historia, relegadas al olvido por las generaciones que siguieron. Pero aunque sus nombres no estén escritos en los libros, su impacto es innegable. Cada hijo, cada hija, cada generación posterior, lleva en sus venas la herencia de estas mujeres. Fueron ellas quienes ayudaron a transformar un mundo vacío en una humanidad llena de vida. Mientras yo edificaba una ciudad para mi hijo Enoc, reflexionaba sobre el peso de sus contribuciones. Las mujeres olvidadas del Génesis fueron fundamentales, no solo como compañeras de los hombres, sino como constructoras del futuro. En mi propia historia, ellas permanecen como un recordatorio de que no todo lo importante se menciona explícitamente, pero todo lo importante tiene su lugar en los planes de Dios. A medida que la civilización comenzaba a expandirse, me di cuenta de que mi legado no solo estaba en mi descendencia, sino en lo que esa descendencia representaba, una humanidad marcada por el pecado, pero también por la misericordia divina. Ahora, permíteme contarte cómo esa humanidad empezó a organizarse en mi tiempo, con la construcción de la primera ciudad en la tierra de Nod. En la tierra de Nod, cargando con la marca del pecado y el destierro, decidí construir algo que me ayudara a redimir, al menos en parte, mi historia. Después del nacimiento de mi hijo Enoc, tuve una idea que parecía imposible: edificar una ciudad. No fue fácil. Estaba marcado como un errante, alguien sin hogar ni raíces, pero en mi corazón había un anhelo de estabilidad, de dejar algo para mi descendencia, algo que reflejara que mi vida aún podía tener propósito. La ciudad que fundé llevó el nombre de mi hijo, Enoc, como un símbolo de un nuevo comienzo. Cada piedra que colocaba era como un acto de desafío contra mi destino, como si intentara contradecir la maldición de Dios que me condenaba a vagar sin descanso. Mientras la ciudad crecía, también crecía mi linaje. Mi hijo, y los hijos de mis hermanos y hermanas, comenzaron a poblar la región, expandiéndose más allá de lo que alguna vez imaginé. A través de mis descendientes, la humanidad comenzó a organizarse. Entre ellos surgieron personas con talentos y habilidades especiales, pioneros que dieron forma a las bases de lo que hoy llamamos civilización.
Mi linaje trajo a Jubal, el padre de los músicos, y a Tubal Caín, un maestro en el trabajo del metal, entre otros. Ellos crearon herramientas, instrumentos y sistemas que transformaron el caos en algo más ordenado, más funcional. Pero mientras la ciudad de Enoc prosperaba, algo en mi interior permanecía inquieto. Aunque estaba construyendo algo tangible, algo que podría perdurar, sabía que mi pecado seguía siendo una mancha en mi historia y en la humanidad que se estaba multiplicando. Me preguntaba si este legado sería suficiente para compensar el daño que causé cuando derramé la sangre de mi hermano. La ciudad de Enoc se convirtió en un testimonio de dos cosas, de la capacidad del hombre para construir, pero también de su naturaleza caída. Cada herramienta fabricada, cada casa levantada, era una mezcla de progreso y recordatorio del pecado que nos había traído a este punto. Así, la humanidad continuó expandiéndose, cada vez más lejos de los días en que mis padres caminaban con Dios en el Edén. Y aunque yo inicié este proceso, sabía que también había dejado una herencia de conflicto y pecado que mis descendientes tendrían que enfrentar. Pero el propósito de Dios no termina aquí, su plan para redimir a la humanidad sigue adelante, incluso en medio de nuestras caídas. Mi historia, la de Caín, ha sido fuente de preguntas y debates a lo largo de los siglos. A medida que los hombres y mujeres han reflexionado sobre los relatos de los primeros días de la humanidad, han surgido interpretaciones, simbolismos y controversias que intentan explicar lo que las escrituras no detallan completamente. Una de las preguntas más intrigantes siempre ha sido, ¿quién era mi esposa? Algunos sugieren que Dios, al igual que creó a Adán y Eva, pudo haber creado a otros humanos después de ellos, quienes vivían fuera del Edén y se convirtieron en la base de la expansión de la humanidad. Según esta perspectiva, mi esposa podría haber sido una de estas personas. Pero esta idea se enfrenta a un problema importante. La Biblia claramente señala a Adán como el primer hombre y a Eva como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Si esto es así, entonces toda la humanidad, incluida mi esposa, debía descender de ellos. Otra interpretación común es que mi esposa era una hermana o una sobrina, una de las hijas de Adán y Eva cuya existencia, aunque no mencionada específicamente, está implícita. Génesis 5:4 dice que Adán tuvo hijos e hijas durante sus 930 años de vida, y en aquellos primeros días, las uniones entre hermanos no habrían sido consideradas pecaminosas, ya que la humanidad estaba en su infancia. Esta posibilidad encaja con la narrativa bíblica, pero ha sido difícil de aceptar para quienes leen estos relatos desde un contexto cultural y moral moderno. Más allá de estos detalles, mi historia también ha generado reflexiones más profundas sobre la naturaleza del pecado y la redención. Algunos ven mi destino como un ejemplo del balance entre justicia y misericordia divina. Dios me castigó por asesinar a mi hermano, pero también puso una marca en mí para protegerme. ¿Por qué Dios mostró esa misericordia a alguien que había cometido un crimen tan atroz? Quizás fue un recordatorio de que, incluso en el peor de los pecados, la gracia de Dios sigue estando presente, una verdad que se revela más claramente en los siglos posteriores, con la llegada del Mesías. Por otro lado, mi acto de construir una ciudad, a pesar de mi condena como errante, ha sido interpretado por algunos como un símbolo de la resiliencia humana, pero también como un intento de desafiar el juicio divino. ¿Fue la ciudad de Enoc un acto de obediencia o de rebeldía? Esa pregunta sigue siendo objeto de debate. Finalmente, están aquellos que ven mi historia como un espejo de la humanidad en su conjunto, una creación destinada al bien, pero marcada por el pecado desde el principio. Mi vida, y la vida de mis descendientes, refleja la lucha constante entre el propósito divino y la naturaleza caída del hombre.
Estas controversias no son solo un ejercicio intelectual. Son una invitación a profundizar en el relato bíblico y buscar en él las verdades espirituales que Dios quiso revelarnos. Sin embargo, para comprender completamente mi historia, hay que explorar cómo mis actos y los de mis descendientes influyeron en el futuro de la humanidad, lo que nos lleva al capítulo final. Mi historia, llena de sombras, misterios y decisiones trascendentales, es más que un relato de mis actos y los de mis descendientes. Es un espejo de los comienzos de la humanidad, un reflejo de nuestras luchas más profundas y de la relación de los hombres con Dios. Pero también es una invitación a reflexionar sobre los misterios divinos y sobre lo que significa vivir con fe, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Cuando pienso en mi vida y en la marca que llevé, recuerdo que, aun en el dolor de mi castigo, Dios nunca me abandonó por completo. Puso en mí un símbolo, no solo como una advertencia para otros, sino como una muestra de su misericordia. Me desterró, pero no me dejó sin protección. Ese acto de gracia es un recordatorio de que, incluso en nuestro pecado, el amor de Dios permanece. Él busca redimirnos, aun cuando nuestras acciones nos han alejado de Él. Sin embargo, mi historia también es un testimonio de las preguntas que muchas veces quedarán sin respuesta. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el mío? ¿Quién fue realmente mi esposa? ¿Por qué se menciona tan poco a las hijas de Adán y Eva? Estas preguntas nos enfrentan a los límites de nuestra comprensión, recordándonos que los planes de Dios son más grandes que nuestra lógica humana. El Génesis no está diseñado para responder a cada detalle histórico, está diseñado para mostrarnos a Dios, su carácter y su propósito para la humanidad. Además, mi historia nos enseña sobre la fragilidad de la unidad humana. El asesinato de mi hermano marcó el primer gran quiebre entre los hombres. Fue un acto de celos y orgullo, pero también una advertencia de cómo el pecado, una vez sembrado, puede fracturar incluso los lazos más cercanos. Desde entonces, la humanidad ha tenido que luchar por la unidad, un desafío que persiste hasta el día de hoy. A pesar de todo, también soy testigo de cómo Dios utiliza incluso nuestras caídas para llevar a cabo su propósito. Mi destierro, mi ciudad y mi descendencia fueron piezas de un plan más grande, uno que llevó a la humanidad a crecer y expandirse, aunque a un costo. Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Por último, mi vida es un recordatorio de la importancia de la fe. No todo está destinado a ser entendido, y no todo tiene una explicación inmediata. Hay misterios divinos que están fuera de nuestro alcance. Pero en lugar de buscar obsesivamente respuestas, debemos buscar a Dios, confiar en su voluntad y en su promesa de redención. Porque al final, mi historia no se trata de mí, sino de Él. Y así, lo que comenzó con el pecado de un hombre y el destierro a la tierra de Nod, terminó en un relato de gracia y misterio que sigue resonando hoy. Mi vida y mi legado no son perfectos, pero apuntan a algo más grande, el inquebrantable plan de Dios para restaurar lo que el pecado quebró.